Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales, ¿sí? De nuestro curso de cálculo 4. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo enfoque, pero un nuevo tema más bien. Y va relacionado con lo que hemos estado trabajando. Tiene mucho que ver con lo que hemos visto de flujo, con lo que hemos visto de integrales de línea, ¿sí? Y un poco después también tendrá mucha relación con lo que ya son las integrales de superficie. Lo que estamos trabajando ahorita, o lo que hemos venido trabajando hasta ahorita han sido integrales de línea, integrales de superficie. Ha sido, eh, han sido dos temas en donde nos hemos enfocado a hacer una diferenciación entre casos particulares de lo que vendría siendo el teorema de cambio de variable, que en lo general pues nos da información sobre cómo calcular integrales. De hecho, estuvimos haciendo uso del teorema de cambio de variable dentro de estas opciones. Eh, Verlo así como casos particulares del teorema de cambio de variable es una forma de decir que de alguna manera tenemos involucrado otro aspecto de una forma de calcular integrales, porque como habremos notado, estos métodos nos permiten optimizar, ¿sí? Hasta cierto punto, por supuesto, nos pueden ayudar, bueno, nos pueden ayudar también a complicar el cálculo, pero la idea es optimizarlo, es simplificarlo. Y esto tiene mucho que ver ahorita con esto que ahorita está de moda, de lo que es la programación y todo este asunto de los algoritmos, ¿sí? En donde pues la optimización es es un factor fundamental para poder desarrollar un adecuado, un programa adecuado, ¿no? Porque muchas veces pensamos que programar es algo de hacer un algoritmo lógico y todo eso, pero no, o sea, sí es ese el tema. Pero no se trata nada más de hacer un algoritmo, se trata de optimizar el algoritmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos dar un algoritmo y alguien más puede dar un algoritmo que esté optimizado y ese algoritmo optimizado, por supuesto que va a tener muchísimos mejores resultados que el nuestro en cuanto a tiempos, porque si habrán notado, el hardware de las computadoras está creciendo muchísimo, o sea, la capacidad de memoria, la capacidad de procesamiento de datos cada vez es mayor. ¿Y esto qué implica? Implica que pues lógicamente tenemos más poder en las computadoras, pero al mismo tiempo que está dándose más poder, la acumulación de datos y el manejo de datos se está incrementando. Entonces, para eso se necesitan algoritmos más eficientes, algoritmos más óptimos en cuanto al manejo de esos datos. Y pues un buen cálculo implica saber optimizar, saber crear un modelo matemático que les permita optimizar el tiempo de cálculo, ¿sí? ¿Para qué? Pues simplemente para que tengan mejores resultados y eso por supuesto que los va a beneficiar, ¿sí? Si ustedes saben optimizar, por supuesto que van a tener grandes resultados en donde estén laborando o incluso en una empresa que lleguen a crear por ustedes mismos. Bueno, me salí un poco del tema, pero sí quería recalcar esta parte. Eh, lo que vamos a ver hoy es una introducción a lo que es el teorema de Green, ¿sí?
¿Por qué una introducción al teorema de Green? Pero no nada más es una introducción al teorema de Green, también es una introducción al teorema de Stokes y al teorema de la divergencia de Gauss. En particular tiene mucho que ver con lo del teorema de Green, pero de aquí se desprende también el cálculo con respecto a lo que vamos a detallar como el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia de Gauss. Porque en esta primera instancia, que es esta pequeña introducción que bueno, no pequeña introducción, esta introducción que vamos a trabajar un enfoque sobre lo que es la divergencia y sobre lo que es la rotación o el rotacional, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito más en detalle de qué se tratan estos dos temas. Eh, Cómo podemos nosotros entender mejor estas cuestiones, porque son fundamentales prácticamente para el teorema de Green y para el teorema de Stokes y por supuesto para el teorema de la divergencia de Gauss. No, lógicamente aquí no se cierra eh, el curso, sino que de alguna manera se expande. ¿Por qué? Porque ahora nos podemos dar cuenta que podemos hacer uso de todas las herramientas que hemos desarrollado en cuanto a lo que es el trabajo de integrales dobles, integrales triples, ¿sí? El concepto que implica una integral doble, el concepto que implica una integral triple, el concepto propio del teorema de cambio de variables, ¿sí? Y ya aunándole a esto los conceptos del teorema de las integrales de línea y las integrales de superficie, que son conceptos que de alguna forma se pueden entender como separados, ¿sí? Pero aquí en los tres teoremas es como ya la integración de todo esto, porque pues si habrán notado en todos sus cursos empiezan dándoles una definición, luego ven un teorema y así se van con temas como salteados y al final del curso o en las etapas finales del curso lo que se empieza a ver son ya la integración de todos esos temas que se trabajaron anteriormente y que nos permiten de alguna manera aglomerar, juntar todo eso y, pues lógicamente implica pues una integración, valga la expresión, no lo quería decir así, pero es una integración de todo lo que se mueve por ahí, ¿no? Y bueno, eh, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto de todo esto antes de empezar? ¿No? Bueno, este, los otros temas ya se puede decir que los doy por vistos. Entonces vamos a iniciar esto con lo que es la introducción al teorema de Green. Así lo vamos a definir. Déjenme les comparto pantalla. Si recordarán de alguna forma, los campos vectoriales juegan un papel fundamental en nuestro trabajo ya, porque pues de alguna manera podemos inducir un campo vectorial en una línea, ¿sí? Y podemos ver qué pasa, ¿no? Con el campo vectorial con respecto a esa línea, ¿no? Entonces, en algunos momentos podemos ver en un punto específico cómo afecta el campo vectorial la trayectoria de una partícula en un punto determinado. Lo podemos ver también en un conjunto, en un plano, ¿sí? Lo podemos ver también en tres dimensiones. En todos los puntos del plano pues puede ser algo así, el campo vectorial, ¿sí?
Pero hay un aspecto muy particular que hemos estado trabajando y es el aspecto en donde, por ejemplo, si nosotros tenemos un vector que hace esto, ¿sí? A este vector lo hemos definido como el vector normal. En este caso podría ser un vector normal a la curva, ¿sí? En el plano. Si estamos en una superficie, podemos trazar un plano tangente a un punto en la superficie, ¿sí? Y en ese punto, supongamos trazamos nuestro plano tangente, podemos trazar un vector tangente también, un vector, perdón, normal o perpendicular al plano. ¿Cuáles son las características de estos vectores? Bueno, las características de estos vectores nos indican algunas cosas que podemos trabajar. También lo que son los vectores tangentes, ¿sí? Que podemos pensar, por ejemplo, en estos vectores de aquí, ¿sí? Como vectores tangenciales a la curva. Digo, no se ven muy tangenciales que digamos, ¿no? Pero suponiendo que sean vectores tangente, lógicamente lo que nos marcan son un cambio, ¿no? Una razón de cambio sobre un punto determinado en lo que corresponde a la curva en este caso. Puede ser lo mismo en la superficie y ahí lógicamente la derivada pues implica no un vector, sino puede implicar dos o más vectores, dependiendo también del enfoque que le estemos dando, ¿no? Y en esta cuestión, pues vamos a darnos a la tarea de observar qué ocurre cuando trabajamos. Déjenme ponerles aquí ¿Qué ocurre si nosotros nos enfocamos en un rectángulo? ¿Sí? Vamos a trabajar un campo vectorial sobre un rectángulo. Entonces, déjenme esbozar el rectángulo aquí. Ahí está. ¿Cuáles son los puntos que vamos a manejar? Bueno, vamos a manejar los puntos, el punto X, el punto X más delta X, lógicamente el valor de Y, y el valor de Y más delta Y. Entonces vamos a ponerlos. Tenemos X, acá tenemos X más delta X o el incremento de X. Aquí tenemos Y, aquí tenemos Y más el incremento de Y. Y la distancia que hay de aquí a acá ya sabemos que es el incremento de X, que lo podemos ver como X, dos valores X1 y X2, donde X2 menos X1 lo podemos ver como delta de X. ¿Sí? Y esto de acá, pues lógicamente lo vamos a conocer como delta de Y. A esto le vamos a adjuntar un campo vectorial F, ¿sí? Algo así. Un vector que sale por ahí, por el punto XY. ¿Sí? Y lógicamente, pues es un campo vectorial que afecta a todo este rectángulo. Ahora, podemos pensar este rectángulo como algo pequeño, ¿sí? Un rectángulo que está dentro de un conjunto D, ¿sí? Y vamos a llamar R a este rectángulo. Y está dentro de un conjunto D, ¿sí? Que está definido dentro bueno, la función o el campo vectorial está definido dentro de ese conjunto D, que estamos ahorita interpretándolo dentro del plano. Y a este campo vectorial lo vamos a definir
Pues como ya lo hemos hecho anteriormente para otros conjuntos, f de xy, ¿sí? Igual a p de xy más por i más q de xy por j, ¿sí? Donde p y q son funciones de R2 en R, ¿sí? Esas son funciones escalares, pertenecen a un campo escalar, y f de x pues es un campo vectorial. ¿Qué más tenemos para observar aquí? Bueno, vamos a pensar que tenemos un campo vectorial, ¿sí? Donde las componentes son positivas, y las vamos a manejar así de momento. Ahora, si nosotros nos fijamos en los vectores normales, déjenme ponerlos con otro color, déjenme ponerlos con verde. Por ejemplo, un vector normal aquí sobre el lado derecho del rectángulo, ¿sí? Y también tenemos que ahorita enfocarnos en un rectángulo donde sus lados son paralelos a los ejes de nuestro plano XY. Y vamos a tener, déjenme bajar esto un poquito más para tener un poco más de espacio. Tenemos otro vector por acá, este vector normal que va en la parte de arriba. Tenemos un vector normal que apunta así, en el lado izquierdo, y en la parte inferior un vector normal que apunta así. ¿Cuáles serían las condiciones de estos vectores? Bueno, en el primer caso tenemos el vector que multiplicándolo por menos i, por menos j, perdón, ¿sí? Este vector sería menor que 0, ¿sí? Nos daría un valor negativo. No porque f sea negativo, sino porque en esencia el vector j es negativo. Lo mismo va a pasar si observamos con el vector a la derecha, que sería f por i, ¿sí? Acá tendríamos f por j, o sea, son, no se deja poner, a ver, f por j, ¿sí? Este es positivo, y de este lado sería f por menos i, de este lado sería negativo. ¿Qué son estos vectores? ¿Qué se pueden imaginar ustedes, jóvenes? ¿Qué podrían suponer aquí? Algo que podemos observar si hacemos una relación con respecto a las corrientes que se pueden dar en cuanto a un gas, por ejemplo, en expansión. En este caso podría ser un gas que se está calentando, ¿sí? Tienen un flujo más o menos de este estilo, donde se van eh, como si estuviera, si este rectángulo fuera una caja, ¿sí? Y adentro hubiere partículas de ese gas, entonces las partículas de ese gas lo primero que intentarían hacer sería pegarse a la pared a alguna de las paredes. ¿Para qué? Pues para intentar salir. Suponiendo que hay un orificio en cada uno de los lados, podría estar ese orificio en cualquier parte del lado, ¿sí? En cualquier parte cualquiera
cualquier punto de este segmento podría estar esa salida, o en cualquier punto de este, y así sucesivamente, aquí y también acá, ¿sí? Podría ser, supongamos que son los vectores en donde que tenemos marcados aquí, los puntos de salida. Entonces lo que estamos observando ahí es un flujo, ¿sí? Un flujo de salida de ese gas que se está expandiendo. La tasa de ese flujo, ¿cómo se interpretaría en este caso? ¿Cuál sería la razón de flujo para estas cuestiones? Bueno, si lo que queremos ver es el valor de velocidad sobre la dirección normal hacia afuera de este, de este gas, tenemos que observar cómo se mueve. Por ejemplo, en este caso, haciendo un valor analítico. Vamos a trabajar. Déjeme poner esto un poco más arriba. Voy a hacerlo a la derecha. Déjenme borrar esto para poder trabajar aquí a la derecha. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que f de xy y esto está multiplicado interiormente por menos j, o sea, me estoy refiriendo al flujo sobre este lado, ¿sí? Ya sabemos que está multiplicado por j, entonces, ¿esto a qué sería equivalente? Pues observándolo desde esta perspectiva vamos a tener P, ¿sí? Por XY, o sea, el vector Q, el vector PQ de XY, ¿sí? Multiplicado por el vector 0, menos 1. ¿Y qué valor nos da? Y lógicamente aquí multiplicado, déjenme ponerlo, aquí me faltó multiplicar esto. Ya. Multiplicar esto por delta X. Entonces esto sería equivalente a menos Q de XY por delta X. Ese es el escalar que obtenemos. Porque estos valores que estamos obteniendo son valores escalares, son los valores escalares del flujo. ¿Sí? Esto para el lado inferior. Y los cálculos para los otros lados, ¿sí? Las otras tasas de flujo a las cuales cruza el fluido de los otros lados en las direcciones normales hacia afuera se van a calcular de manera similar, ¿sí? Los signos de las tasas de flujo serán positivas o negativas. Aquí va a depender de de las componentes, ¿sí? O de las componentes, en este caso, del campo vectorial, que son P y Q. Y también dependerá del signo de los valores que tengamos sobre el lado que estamos trabajando. En este caso tomamos los componentes P y Q como positivos, ¿sí? Entonces en este caso solo se verán afectados por los valores que demos de los vectores, en este caso que son los vectores unitarios y el vector unitario J. Entonces, vamos a subir esto y vamos a desarrollar todo analíticamente. Entonces, para la parte de arriba, ¿sí? Para la parte del lado superior, tenemos f de x más, perdón,
f de x, coma, y más delta y. Sí, o sea, nos ubicamos en el ángulo superior izquierdo, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a multiplicar por j, ¿sí? Y para abarcar todo ese lado lo vamos a multiplicar por delta x. Entonces, de aquí lo que obtendríamos sería el valor escalar de q x más y, perdón, x, coma, y más delta y por delta de x, ¿sí? Para la parte inferior, que sería la parte de abajo, sería f de xy por j por menos j, que ya lo hicimos, ¿sí? Por delta de x. Ese es sobre todo el segmento, ese es sobre toda la longitud, es la longitud, multiplicamos toda la longitud del segmento porque es para cualquier punto. Entonces esto sería menos q por x, coma, y por delta de x. Para el lado derecho, ¿sí? Lo que sería el lado derecho de nuestro rectángulo sería f de x más delta x, coma y, ¿sí? Y esto multiplicado por y. Y todo multiplicado por delta y. Esto sería equivalente a p de x más delta y, x, perdón, coma y. Y todo por delta y. Y por último sería f de xy, ¿sí? Por menos i, que sería el lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo del rectángulo por delta y. ¿Sí? Y esto sería equivalente a menos p de x más y, perdón, x, y, por delta y. Ahora, ¿para qué requerimos de esto? Si sumamos los lados opuestos, o sea, si tenemos, por ejemplo, la parte de arriba, o sea, la parte superior y la parte inferior del rectángulo, estos valores escalares que obtuvimos de q de xy más delta y por delta de x y menos q de xy por delta de x serían estos lados que vamos a sumar. Entonces, si lo sumamos, o sea, implicaría, de aquí se implica, si sumamos lados opuestos, que tenemos q de x más x, perdón, coma, y más delta y menos q de xy. Y de aquí, pues lógicamente lo que vamos a factorizar es delta de x. Esto sería aproximado usando el teorema del cambio de variable, perdón, el teorema del valor medio, ¿sí? Para funciones escalares. Lo que obtendríamos sería la parcial de q con respecto de y, ¿sí? Y esto multiplicado por delta y, que sería y menos y1 menos y2 o y menos delta y. Y esto multiplicado por delta de x.
sumando los otros dos lados opuestos, que serían en este caso este y este, o sea, el derecho y el izquierdo, lo que obtendríamos sería algo semejante, sería P de X más delta X, coma Y, ¿sí? Menos P de XY por delta de y esto sería aproximado. Lo que estamos aproximando son los valores, ¿sí? En este caso de P con respecto de X y delta de X, ¿sí? Por delta de Y. Esto que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que de alguna manera nos estaría dando, jóvenes? ¿O qué estaría representando esto? Esto estaría representando el flujo, ¿sí? A través de los lados, ¿sí? A través de los lados. Y si sumamos los lados opuestos, estamos obteniendo el flujo de los lados opuestos en cada caso, ¿sí? En los casos de el lado superior y el lado inferior, al hacer esta suma, esto se aproximaría a esa tasa neta de flujo, ¿sí? Por lado. Y para obtener la tasa neta de flujo a través de toda la frontera del conjunto R, ¿sí? O de lo que es nuestro rectángulo, tendríamos que sumar estos dos resultados que acabamos de dar, ¿sí? Estos dos de aquí, ¿sí? Para obtener la, la tasa neta de flujo, perdón, la tasa neta de flujo de todo este rectángulo, ¿sí? Alrededor de todo esto, tenemos que hacer una suma, la suma de todos los lados, que sería en este caso, pues sumar este y este. Entonces, si lo sumamos, ¿qué obtenemos? Entonces tendríamos la parcial de Q por, con respecto a la parcial de Y, ¿sí? Más la parcial de P con respecto de X, y todo esto multiplicado por el área, que sería al final esto, el incremento de X por el incremento de Y, sería el área del rectángulo. Entonces sería esto lo que estamos obteniendo, que vamos a llamar como el flujo a través de la frontera del conjunto R, ¿sí? O la tasa de flujo a través de la frontera. Ahora, esto lo llamaríamos el flujo a través de la frontera de R, así como fue como denominamos. Si nosotros dividimos entre el área, ¿sí? Vamos a obtener otro dato. ¿Y qué nos quedaría? Lo que nos quedaría sería lo siguiente. Si nosotros dividimos, voy a poner el flujo a través de la frontera R, ¿sí? Entre eh, delta de X, delta de Y, que es el área, lo que nos quedaría lógicamente sería la parcial de P con respecto de X más la parcial de Q con respecto de Y. Y de aquí podemos obtener una definición.
A este, a este nuevo valor, ¿sí? Lo vamos a llamar la densidad de flujo en el punto XY, o la densidad de flujo de el campo vectorial F en el punto XY, ¿sí? Y entonces es como vamos a dar esta definición. Entonces vamos a ponerla. Definición. Llamamos densidad de flujo llamamos densidad de flujo, ¿sí? En F, en el punto XY, o divergencia de campo del campo F en XY. Al siguiente valor, que vamos a definir como la divergencia de F, que sería equivalente a la parcial de P con respecto de X más la parcial de Q con respecto de Y. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el teorema de Green? Porque pues esto más bien parece que tiene más que ver con el teorema de la divergencia de Gauss que con el teorema de Green. De alguna forma, el teorema de Green toma una condición en donde se puede hacer un cálculo, ¿sí? También usando la divergencia para el plano, ¿sí? El teorema de la divergencia de Gauss se enfoca en la divergencia, pero en el espacio, ¿sí? En la expansión en el espacio. Aquí estamos hablando de la expansión o la divergencia de un campo vectorial en el plano. Entonces, por eso se habla del teorema de Green también para este caso. Y vamos a ver los dos casos. En, en su momento veremos lo que vamos a definir ahorita nos va a permitir en su momento ver lo que se define tradicionalmente como el teorema de Green, ¿sí? Pero no es el teorema de Green en el contexto general, sino que es una de las características que se puede definir como el teorema de Green y es el que se demuestra todo el tiempo. Entonces nosotros vamos a demostrar ese teorema también y ahorita estoy trabajando para demostrar el otro teorema, ¿no? Entonces vamos a ver todos los esquemas del teorema de Green. Y antes de pasar a eso, pues vamos a ver qué pasa con diferentes campos, ¿no? ¿Qué pasa con la divergencia en diferentes campos vectoriales? Por ejemplo, déjenme ponerles, déjenme subir esto. ¿Dudas hasta aquí, por cierto? Antes de continuar. Si quieren que explique de nuevo lo que acabamos de hacer o si hay dudas, ¿no? Bueno, algo que se me estaba escapando, ¿sí? Y que estoy observando ahorita, es que aquí hay un pequeño dato que no les había yo explicado. Aquí esto es aproximado.
¿sí? Y aquí les estoy poniendo una equivalencia. Entonces, ¿por qué se obtiene la equivalencia? Si nosotros hacemos tender a los incrementos x a 0 y el incremento y también lo hacemos tender a 0, o sea, lo que sería la medida de R, ¿sí? Del rectángulo, o de R y J, también lo podemos llamar así. Bueno, en este caso sería el área. Si nosotros hacemos tender la medida de R a 0, se va a dar este resultado. Ahora, ¿qué va a pasar con la divergencia en diferentes campos vectoriales? Eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, si nosotros tenemos un campo vectorial donde, como el que acabamos de mostrar, campo vectorial que haga esto. Independientemente de si los vectores van hacia adentro o van hacia afuera. Si van hacia afuera se está expandiendo por ejemplo, un gas se está expandiendo. Y si van hacia adentro, o sea, si apuntan hacia adentro los vectores, se está comprimiendo el campo vectorial. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se expande un campo vectorial? ¿Sí? ¿Cuáles serían las condiciones? Bueno, la forma de representar un campo vectorial en expansión es de la siguiente forma: es XY igual a C de XJ más C de Y, perdón, C de XY más C de YJ. Esa sería la forma de representar. Nosotros podemos tomar hacer una representación de un campo vectorial. No me dio tiempo de hacerlo en GeoGebra porque estaba preparando la clase. Sí tenía la intención de hacerlo, pero bueno, no se me dio. Esta representación, si alguno de sus valores es negativo, pues lógicamente se comprime o se expande. En este caso, si todos los valores son positivos, ¿sí? O sea, con C positiva, el, el campo vectorial es expansivo, así se le llama. ¿Sí? Si C es negativo, pues el campo vectorial se comprime. Entonces, ¿cuál sería la divergencia de F? Pues bueno, para calcularlo, pues ya sabemos que es la parcial de P respecto de X más la parcial de Q respecto de Y. ¿Esto que me da? Me da C por I. No, C más C, porque ni siquiera hay C más C, que sería lo mismo que 2 veces C. Entonces, si dependiendo del valor de C, si es positivo o negativo, vamos a tener un campo vectorial expansivo o compresivo, iba a decir. Un campo vectorial que se comprime o un campo vectorial que se expande. ¿Sí? O sea, aquí la resultante es que la divergencia es distinta de 0. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, valga la redundancia, vamos a ver el otro campo vectorial en el plano. ¿Qué pasa cuando tenemos algo más o menos de este estilo?
Es un campo vectorial que de alguna manera tiene una rotación, ¿sí? Entonces, cuando definimos este campo vectorial, nosotros, o bueno, se le conoce como campo de rotación uniforme o de giro uniforme. Entonces, este campo vectorial se define como f de xy f de xy equivalente a menos CYI más CXJ. Ustedes pueden introducir estos datos en un graficador y tiene que darles ese campo vectorial. Algo semejante, por supuesto, no es tal cual como lo estoy pintando, pero es semejante. Lógicamente es un poco más, aquí es un poco más circular y aquí yo lo puse cuadrado para no poner todos los valores y no distraerme tanto. Pero lo que me interesa aquí es el valor de la divergencia, ¿sí? ¿Cuál sería aquí el valor de la divergencia? Pues en este caso sería, lógicamente, calcular aquí la divergencia de f, pues lógicamente nos enfocamos en la parcial de p con respecto a x y la parcial de q con respecto a y. En este caso, la parcial de x con respecto a y, con respecto a x, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. Y la parcial de, para este caso, la parcial de q con respecto de y me va a dar 0 también. Entonces, la divergencia aquí es 0. Pero eso no es todo, nada más. Tenemos otros campos vectoriales. Vamos a verlos. ¿Sí? Ahorita hago el comentario completo con respecto a estos campos vectoriales. Entonces, si tenemos, vamos a ver otro campo vectorial, vamos a ver otro y ya, donde tengamos algo por el estilo, algo así. Esas son líneas verticales, son líneas horizontales que hacen algo así, que van de menos a más. Entonces podemos llenar todo el plano con ese tipo de vectores, que son vectores que en este caso los de arriba van en este sentido y los de abajo van en este sentido. ¿Sí? Ahora, ¿qué caracteriza a estos vectores o cómo se definen? Pues se definen con el campo vectorial analítico f de xy equivalente a y por i. Y la divergencia de f, ¿a qué es equivalente? Pues en este caso sería la parcial de p con respecto a x, que sería para este caso con respecto a y, es 0. ¿Qué podemos notar en este caso? Que si estamos trabajando con campos vectoriales cuya divergencia sea 0, algo está pasando entonces. ¿Sí? La mayoría de estos campos vectoriales que tienen una especie de rotación o un flujo que no sea expansivo o compresivo,
me dan cero, ¿sí? Entonces, la velocidad a la que se mueve un líquido, o sea, donde, por ejemplo, un río, ¿sí? O un charco que va corriendo, por la calle, un riachuelo, una ola, eh, el agua que va bajando por una manguera o por un tubo, qué sé yo, cualquier clase de flujo que implique un líquido, ¿sí? Porque no necesariamente tiene que ser agua nada más. Puede ser la lava saliendo de un volcán, ahorita que por ejemplo está de moda el volcán de La Palma, que está haciendo erupción desde hace ya varias semanas, eh, o el volcán de Hawái, el Mauna Loa, o no me acuerdo cómo se llama, que su flujo de lava es muy, muy, poco viscoso. Entonces, su flujo, su velocidad eh, implica tener una divergencia igual a cero. Entonces, cuando hablemos de divergencia, regularmente estaríamos hablando de una divergencia sobre campos vectoriales expansivos o compresivos. Bueno, sobre campos vectoriales que se expanden o que se comprimen. Si hablamos de campos vectoriales que tienen un flujo como un líquido, ¿sí? Que fluyen como fluye un río X, estaríamos hablando que tienen divergencia igual a cero. Entonces, para hablar de divergencia necesitamos una cosa que se expande o una cosa que se comprime. ¿Alguna duda con todo esto? ¿No? Bueno, ahora, todos estos campos vectoriales que de alguna manera tienen un flujo, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver el campo vectorial que les enseñaba la otra vez. Vamos a verlo para que déjenme ponerlo. Estos campos vectoriales que se generan a través de las corrientes de aire, ¿sí? Porque podríamos pensar que, bueno, pues el aire se compone de gases, ¿no? Pero de alguna forma también se puede comportar como un fluido. Entonces, estos efectos que puede tener el aire, ¿sí? En la atmósfera, como lo vimos hace no mucho, y ahorita se los pongo, pues podemos identificarlos también claramente como flujos, como los que estamos tratando de observar aquí. Entonces ya se está cargando. Déjenme ver si pasa. Ahí está. Aquí, bueno, pues tenemos a la República Mexicana. Sí, ahí están los campos. Si se fijan, tenemos eh, tenemos movimientos de rotación en este sentido, ¿sí? Y estos movimientos de rotación, de alguna manera, en algún punto se vienen a encontrar con otros movimientos de rotación en este sentido y hacen otro movimiento en este otro sentido. Pero este movimiento de rotación no nada más es aquí, sino como que es un movimiento de rotación que se va expandiendo. Vean, ¿sí? Y acá como que ya hace una especie como se une con este flujo que estamos aquí en círculos, ¿sí? Se junta con este otro flujo que viene desde acá, ¿no? Que viene como saliendo de aquí del istmo y que viene también pasando por aquí, por Nicaragua y Panamá, o Costa Rica, ¿sí? Que pasa por aquí.
se junta con la corriente del istmo y hace una corriente, ¿no? Que viene aquí en medio del Pacífico. Entonces, y por acá en la parte sur, pues las corrientes también están moviéndose, ¿no? Se mueven hacia arriba. Entonces esto me genera campos y aquí se generan como pequeños remolinos. Si nosotros hacemos un pequeño zoom, pues vamos a ver más cómo se mueven, ¿no? Con mayor detalle estos campos aquí. Entonces aquí como que se da un efecto de divergente, ¿no? También se puede observar esto aquí. Lógicamente estamos pensando en una especie como de sumidero, que es como que se está introduciendo la corriente aquí. Bueno, el ejemplo con esto, lo que quería mostrarles, pues lógicamente es lo que en esencia se muestra, ¿sí? Para lo que es el teorema de Green. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer en lo sucesivo, por supuesto, respecto al teorema de Green. Sí, porque pues lógicamente ahorita no les he hablado del todo sobre qué o sobre de qué trata el teorema de Green. Porque ahorita lo que me estoy dando a la tarea es de observar los campos vectoriales. En este caso, acabamos de ver primero el de la divergencia y ahora vamos a ver sobre los de flujo. Entonces, ahora, estos campos vectoriales de rotación, ¿sí? Nosotros vamos a ver un esquema muy básico, muy limitado, porque nos vamos a enfocar también en el... Déjenme poner otra página para que no se me acabe el espacio. Bien. Entonces, ahora, si nosotros tomamos esto y vamos a girar, por ejemplo, sobre un punto, ese punto lo vamos a tomar como si fuera un eje. En el espacio o en el plano tenemos un montón de ejes. Cada punto puede representar un eje. Si tenemos, por ejemplo, nuestro plano y tomamos un punto XY y a partir de ahí nosotros por ejemplo, este de aquí, y nosotros trazamos un rectángulo nuevamente, pero ahora nuestro campo vectorial puede ser algo semejante, puede estar haciendo esto. Pero si nosotros nos fijamos en el aspecto tangencial sobre los lados, ¿sí? ¿Qué quiero decir con el aspecto tangencial sobre los lados? Es decir, si nosotros tomamos las orillas de este conjunto R y les damos un sentido, en este caso en el sentido de las manecillas, perdón, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pues nosotros podemos ver estos vectores que de alguna manera son tangentes, o bueno, en este caso serán paralelos a los lados, pero al final también son tangentes a los lados, porque en este caso estamos hablando de un rectángulo. Digo, si me oyeran mis colegas matemáticos, me estarían jalándose los pelos, ¿no? Por lo que estoy diciendo, pero bueno. En este caso, lo que tendríamos en esta parte sería, en la parte inferior, tendríamos a F, ¿sí? Multiplicado por I, pero aquí no sería negativo, sería positivo, ¿sí? Porque estamos hablando de un flujo, ¿sí? Que se está moviendo en una especie de rotación sobre este rectángulo. Entonces, si nosotros estamos hablando de un sentido positivo
en el caso de contrario a las manecillas del reloj, pues F por I nos da un valor positivo. Lógicamente estamos pensando que todo esto vale delta de X y todo esto vale delta de Y. Ya sabemos que este es X, que este es Y, ¿sí? Que este es X más delta de X y este es Y más delta Y. ¿Qué va a pasar con este que va hacia arriba? Este que va hacia arriba, pues va a ser F multiplicado por J. O sea, es un producto interior que me da un valor escalar enfocándome en J. O sea, el campo vectorial por J. Y esto es positivo también. Ahora, ya una vez que superamos esta parte del lado derecho y nos vamos a la parte superior, F por ¿quién sería? Por menos I. Y esto es negativo. ¿Sí? Y en el último caso, pues sería F por menos J y este también es negativo. La circulación de F a lo largo de la frontera, ¿sí? De la frontera R es la suma de las tasas de flujo a lo largo de los lados. ¿Cómo obtenemos esa tasa de flujo a lo largo de los lados? ¿Sí? Es como si fuéramos caminando por la orilla de es como si vamos caminando por la calle, ¿sí? Y regularmente, ¿qué hacemos? Vamos caminando por la banqueta. Y las banquetas, pues lógicamente, bordean lo que son cuadras, ¿no? O manzanas. Entonces, estos rectángulos, que generalmente son rectángulos, es exactamente lo mismo. A veces, por ejemplo, salimos a caminar y vamos a la vuelta de la esquina y luego, por ejemplo, tenemos que ir a la papelería que está en la otra parte. Sí, por ejemplo, nosotros vivimos acá y la tienda está por acá, tenemos que ir a la papelería que anda por acá y luego tenemos que ir a la tortillería que está de este lado y pues ya nos tenemos que regresar, ¿no? Por acá. O si vamos a hacer el camino como lo estamos planteando, pues primero vamos por las tortillas, ¿sí? Luego vamos a la papelería, ¿sí? Luego vamos a la tienda y luego ya por último, pues el camino más corto pues es regresar a la casa, en este sentido. ¿Sí? Quito las rayas para no tener tanto rayo. En esencia, lo que hicimos es seguir la circulación de F a lo largo de la frontera de nuestra cuadra, ¿sí? R, ¿sí? Y eso nos va a dar una tasa de flujo de nuestro andar, ¿sí? Por los lados de la cuadra. Eso es lo que de alguna manera les quiero expresar. ¿Y cómo calculamos esto? Bueno, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos que lo anterior, que sería f de xy, ¿sí? Por y multiplicado por delta de x. Es decir, salimos de un punto, de cualquiera de los puntos de la parte inferior, ¿sí? Porque estamos moviéndonos por abajo. Ahorita nos estamos moviendo por el lado inferior. Entonces, esto es por delta de x, es por la longitud de todo lo que mide de x a x más delta de x. ¿Y esto a qué es equivalente? Pues esto va a ser equivalente a P, o más bien, a ver, permítanme.
Sí, va a ser igual a P de XY por delta de X. Ahora, si nos queremos enfocar en todas las líneas, ¿sí? ¿Qué tendríamos que fijarnos? Pues ahora nos fijaríamos en F, ahora en la parte superior, F de X, ¿sí? Coma Y más delta Y, ¿sí? Aquí estamos tomando un valor sobre Y, un valor constante sobre y esto es por menos I, todo multiplicado por el incremento de X. ¿Y esto qué sería equivalente? Esto sería equivalente a menos P de X, coma, Y más delta Y, ¿sí? Por el incremento de X. Ahora, nos faltan los lados verticales. En el caso del lado de la derecha, que sería F de X más delta de X, ¿sí? Coma, Y, multiplicado por J. Bueno, estamos hablando en este caso del lado izquierdo, ¿sí? Porque lo estaba yo pensando del lado derecho. Este es el caso del lado izquierdo, que aquí sería... Ah, no, sí, perdón. Sí sería del lado derecho, perdón, estaba yo, me confundí. Sería del lado derecho multiplicado por delta de Y. ¿Sí? Porque estamos avanzando sobre Y. Y esto sería, bueno, y aquí también tengo que aclarar que estos son valores semejantes, no son equivalentes, son semejantes. Entonces, lo que estamos trabajando aquí es Q de X más delta de X, coma, Y, por delta de Y. ¿Sí? Es decir, estamos trabajando con este lado. Primero trabajamos con este, que es esto. Luego trabajamos con este, que es esto. ¿Sí? Y ahora estamos trabajando con este, que sería este. Y ahora vamos a trabajar con este, que sería F de XY, ¿sí? Porque partimos de este punto, multiplicado por menos J, ¿sí? Por el incremento de Y. Y esto es semejante a menos Q de XY por el incremento de Y. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con respecto al caso anterior, ¿sí? Cuando estábamos hablando de la, de la divergencia, ahora estamos trabajando con otro aspecto, que si sumamos estos valores, ¿sí? Y lo hacemos así, tenemos menos P de X, coma, Y más delta Y por el incremento de X, ¿sí? Bueno, aquí ya podríamos factorizar el incremento más, aquí sería menos, perdón, ¿sí? Porque cuando sumamos esto, con este, pues lógicamente estamos pensando en este negativo, si sacamos el valor, ¿sí? Este pasa a ser de positivo, pasa a negativo, entonces
pasa a ser menos P de XY. Y ahora sí, multiplicado por el incremento de X. Pero a esto, pues lógicamente, le vamos a multiplicar también el incremento de Y. Y esto es semejante, ¿sí? ¿A qué cosa? Utilizando el teorema del valor medio también para funciones escalares, en este caso de R2 en R, vamos a tener que es menos la parcial de P con respecto de Y, ¿sí? Por el incremento de X, el incremento de Y. Y de forma semejante vamos a trabajar los otros dos lados, ¿sí? Los lados verticales. Entonces, aquí pues tendríamos Q de X más delta de X, ¿sí? Coma Y, que nos estamos enfocando en el lado derecho, ¿sí? En este lado. Y sumándole este, sería menos Q de XY, todo multiplicado por el incremento de X, multiplicado por el incremento de Y, ¿sí? Aquí multiplicamos el incremento de X en un... A ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo mal. ¿Por qué no me regañan, jóvenes? Aquí es el incremento de Y, ¿sí? Y esto sería por el incremento de X. X sería la parcial de Q con respecto de X, ¿sí? Y esto lo pongo así porque de alguna forma esto es equivalente a esto, según el teorema del valor medio, por el incremento de Y. Entonces esto es equivalente a esto que está aquí, ¿sí? Ya multiplicándole el incremento de X es precisamente para dar esta connotación donde tenemos el área, ¿sí? Total. Bien. Y ya sumando estas dos ecuaciones, ¿sí? Nos va a dar la circulación neta con orientación positiva en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces tenemos, nuevamente lo repito, estas dos ecuaciones sumadas nos tiene que dar la circulación neta con orientación en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso es lo que estamos calculando, o es lo que estamos tratando de calcular. Entonces, si nosotros sumamos estos dos vectores, estos dos valores escalares, vamos a tener la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y, ¿sí? Multiplicado por el incremento de X por el incremento de Y, que sería el área total del rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo aquí? Estamos obteniendo la circulación, esto sería la circulación neta positiva. Si nosotros dividimos todo esto entre el área que nos queda, bueno, esto se nos va a ir y esto nos quedaría como de esta forma, el incremento de X por el incremento de Y. Lógicamente estamos pensando en que el incremento de X y el incremento de Y son valores distintos de cero. Teniendo esto, a esto lo llamaríamos, suponiendo también que el incremento de X se aproxima a cero y el incremento de Y
se aproxime a cero, a esto lo vamos a definir como la densidad de circulación para el rectángulo R, ¿sí? Densidad de circulación, así, en el rectángulo R. Ahora, como les decía, si nosotros hacemos tender esto o más bien los incrementos los hacemos tender a cero, podemos dar la siguiente definición. Esta definición la vamos a encontrar en las dos definiciones anteriores. Todo esto que les estoy explicando viene dado en el Thomas de cálculo de varias variables. Entonces ahí pueden ustedes consultar esto con más detalle. Está casi tal cual lo estoy expresando yo aquí. Lógicamente estamos viendo algunos detalles extras, ¿sí? Pero todo viene ahí, exactamente. Ustedes lo pueden repasar ahí. Entonces, esta definición lo que nos dice es que llamamos densidad de circulación llamamos densidad de circulación de un campo vectorial F. Lógicamente estamos pensando que este campo vectorial F sea de clase C1, es decir, tenemos un campo, llamamos densidad de circulación de un campo vectorial en X0, en XY, perdón, en el punto X, Y, a la expresión el rotacional de F va a ser equivalente a la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. ¿Sí? Entonces con esto estamos definiendo un nuevo campo, no un nuevo campo, sino estamos definiendo el campo vectorial que hemos estado discutiendo hasta aquí. Y ya con esto, pues lógicamente podemos hacer alusión a lo que sigue. Pero antes de pasar a lo que sigue, me gustaría saber si tienen dudas o preguntas con esto. Ya nada más tengo una duda. Bueno, en otros lugares había visto que el rotacional era un vector, pero aquí no, o sea, nos da una forma de escalar. Ah, sí, en este caso estamos, te lo estoy poniendo mal. Espera. Este sería el rotacional por K. Déjame corregir esto, que no lo puse. Así. Ese sería
o como lo conocen también, pues por el nabla, ¿sí? Producto cruz F, pero multiplicado por K. Este vector, bueno, este valor escalar que estamos definiendo aquí, pues también se le llama el rotacional, por supuesto. Déjenme ver, ya me perdí. Así también, bueno, se llama el rotacional. El componente se llama el componente K del rotacional respecto al rotacional de F multiplicado por K. Esa sería la definición. Bueno, ¿alguna otra duda al respecto de esto? Gracias por la aclaración. Bueno, ahora sí vamos a pasar ya a lo que es el teorema de Green. Lógicamente ya ahorita ya no nos da tiempo de demostrarlo, porque pues la demostración sí nos lleva un poco de tiempo. Pero antes de adentrarnos en lo que es el teorema de Green y empezar a demostrarlo, pues me gustaría ver en corto lo que se describe, ¿no? Para el teorema de Green. Lo que en esencia nos pide el teorema de Green es calcular una integral de línea, ¿sí? Alrededor de una trayectoria cerrada. Esa es la condición, ¿sí? Si nosotros tenemos déjenme subir esto. Si nosotros tenemos una trayectoria cerrada, lógicamente lo que estaríamos planteando, pues si nosotros queremos calcular la integral de trayectoria, tendríamos que calcular la integral de trayectoria en dos fases. ¿Por qué? Porque pues sabemos que si calculamos la integral de trayectoria en este sentido, de alguna forma podemos obtener un valor igual a cero. Pero si nosotros damos una orientación, las integrales de trayectoria que tenemos que calcular pensando en campos vectoriales, de alguna forma, pues nos darían algo así. La integral de trayectoria sobre C con respecto de P de X, ¿sí? Y con respecto de Q de Y. O sea, es una integral de trayectoria, en pocas palabras, que va en este sentido. Campo vectorial F de XY, ¿sí? Por el diferencial de área, en este caso. Entonces, la idea aquí es que podamos nosotros calcular la integral de trayectoria usando una integral doble, pero usando la parcial de Q con respecto de Y, respecto de X, perdón, menos la parcial de P con respecto de Y. Y todo por el diferencial de área también. ¿Cuál es la connotación aquí, jóvenes?
Estamos hablando de integrales de línea y luego se habla de integrales de integrales dobles. ¿Qué es lo que calculamos con las integrales dobles? Así a grandes rasgos. A grandes rasgos, con las integrales dobles lo que podemos calcular es el área, suponiendo que la función que demos es igual a 1 para todos los valores x, y en este caso, de nuestro conjunto D. ¿Sí? Vamos a suponer que lo que está bordeando la trayectoria C es el conjunto D. ¿Por qué esa equivalencia? Si nosotros nos enfocamos en una integral doble, en este caso, estaríamos pensando en una integral doble que esté calculándose sobre una trayectoria, pero al involucrar una integral doble, estamos pensando en una superficie, ¿sí? En f de xy, que representa una superficie, y si estamos hablando de una integral doble, pues estamos hablando del área bajo la superficie, o más bien no del área bajo la superficie. Estamos hablando del volumen debajo de la superficie. Sí, porque pues podemos tener, por ejemplo, nuestro espacio, tener aquí nuestro conjunto D, este es D y este es C, pero lo que es nuestra superficie es algo así y que de alguna manera se está proyectando sobre el conjunto D. Y lo que estamos calculando con la integral doble, lo que se busca calcular con la integral doble es la superficie bajo, el volumen bajo la superficie. En el mejor de los casos, pensar que este valor me dé 1, es decir, el integrando me dé 1, pues estaríamos calculando el área del conjunto D. ¿Por qué ese efecto? ¿Por qué el volumen me da el mismo valor o por qué se presume que me da el mismo valor de, de la curva si estamos hablando de cosas completamente distintas? O sea, estamos hablando de una trayectoria que no tiene volumen y estamos hablando de un volumen. ¿Cuál es la correlación? Aquí la correlación es meramente analítica, ¿sí? Porque geométricamente son objetos completamente distintos, ¿sí? Esto lo puedo representar yo en términos de una función, ¿sí? Entonces, al representarlo en términos de una función, pues lógicamente me va a dar valores diferentes si yo me enfoco en algo, porque este es un escalar a rajatabla, ¿sí? Y aquí estoy pensando sobre el diferencial de área, pero en vector. Y este es el diferencial de área, pero en escalar. En este caso, como les digo, la connotación de la equivalencia es meramente analítica, ¿sí? Porque si nosotros hacemos esta correlación, lo que estamos tratando de hacer es optimizar un resultado. ¿Cuál resultado? Este de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos la integral de línea tal cual lo hemos aprendido, ¿sí? Pues primero tendríamos que, por ejemplo, calcular la integral de línea de esta trayectoria y luego la integral de línea sobre esta trayectoria. Pero ¿qué tal si tenemos una integral de trayectoria de esta forma? O tenemos una trayectoria de esta forma. Y lo que bordea precisamente, en este caso, pues podría ser este conjunto D. Entonces, lo que estoy observando aquí es que tengo que calcular una, dos, tres, cuatro, cinco integrales de línea. ¿Y qué pasa si tengo algo así?
Y este es el conjunto D. Pues lógicamente, y quiero calcular la integral de línea de la frontera del conjunto D, pues me tengo que enfocar en calcular todas las trayectorias, ¿sí? Entonces tengo que sumar cada una de las trayectorias sobre la función f. Ese es el problema, y es lo que vuelve engorroso el cálculo, ¿sí? Porque hay que calcular cada una de estas integrales. Entonces, para eso se desarrolla o se descubrió esto, ¿sí? Que esta integral, pues me da lo mismo que esto. Lógicamente estamos pensando en una función f que sea de clase C1 para que yo pueda calcular las parciales, ¿sí? Las derivadas parciales. Y ya bajo ese contexto, si yo me doy cuenta que esta integral me da lo mismo que calcular la integral de línea por este lado, me puedo dar a la tarea de hacer una sola integral porque eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Cuando calculemos o cuando veamos ejemplos de las integrales de línea con respecto a las integrales, esta integral doble que corresponde a lo que es el teorema de Green, vamos a observar que el resultado que obtenemos por este lado es el mismo, pero es más corto, ¿sí? Es muchísimo más corto. Entonces, estamos optimizando los resultados aquí. Tenemos una optimización del cálculo de integrales de línea con respecto a las integrales dobles. Porque ya no tengo que hacer 5 integrales, nada más tengo que hacer una. En todo caso, 2 si lo quieren ver así por la integral doble. Sí, pero ya el trabajo ya no se vuelve tan engorroso. Y lógicamente aquí podemos usar el teorema de cambio de variable, podemos usar integrales de superficie, eh, todo lo que hemos desarrollado hasta ahorita, ¿sí? Y en ese sentido, pues esto se vuelve más práctico, más fácil. Lógicamente, a veces me convendría calcular la integral de línea más de la forma tradicional que usando el teorema de Green, por supuesto. Si es el caso que se puede hacer, pues me convendría más hacer el cálculo de una integral de línea, porque es más simple ese cálculo que usar el teorema de Green. En el caso de que pudiera, por supuesto, porque pues estamos pensando que es una función de clase C1, ¿sí? Entonces, en esencia, este sería el asunto de el cálculo con el teorema de Green. Lógicamente vamos a ver un poco más la próxima clase, que sería el miércoles, y ahí vamos a adentrarnos todavía más en el concepto de lo que implica el teorema de Green, ¿sí? Y ya a partir de ahí ya haremos la demostración. Entonces, pero si se fijan, el teorema de Green trabaja más con el aspecto sobre flujos, ¿sí? Es decir, un flujo en forma de rotacional que en un flujo en forma de compresión o expansión, en la manera en la cual nos lo están presentando, ¿sí? Porque está el otro lado también. Está el otro lado en donde podemos calcular una integral de línea usando la divergencia, ¿sí? Porque este aspecto que estamos usando es el rotacional. Estamos viendo esto como un campo rotacional, así, moviéndose en este sentido, tangencialmente, por supuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto porque, digo, hasta ahorita no lo he visto de otra forma,
pero podría ser el caso que en algún libro ustedes tengan o que revisen por ahí en la red o que tengan ya, por ejemplo, si tienen acceso a alguna biblioteca, que en la biblioteca ya tengan un libro donde manejen el otro esquema. Entonces tienen que saber las dos circunstancias y cómo se desprende una con respecto a la otra, que al final, en esencia, la idea del cálculo es el mismo. O sea, no es lo mismo, ¿sí? Pero es a grandes rasgos semejante. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Les digo, ya con más detalle ahondaremos en esto en la próxima clase. Cuídense y nos vemos el miércoles. Que tengan una excelente tarde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's